bueno, de paso aproveito e sigo dicindo, bueno, na mesa tamén temos a Manuel Soto, que vai a falar da experiencia da compostaxe comunitaria na Universidade da Coruña, como dos comedores da Universidade reciclan os residuos no propio campus, e tamén a Josep Luís, da comarca de Pallars de Sobirá, que nos vai a falar da compostaxe comunitaria e caseira nesa comarca, nunha comarca moi semellante á realidade galega, con unha gran dispersión xeográfica, con núcleos de poboación moi pequenos, e nos vai a contar como resolveron o problema da recollida dos residuos coa compostaxe. E en cualquier momento debería aparecer Bea. Bea é pertence a Composta en Red, é unha rede de compostaxe na que hai moitos concellos, ayuntamientos, asociacións, entidades. A Adega formamos parte de Composta en Red como socios observadores e nos vai a contar, fixemos un traballo de diagnose, de análise de cal é a situación da compostaxe no Estado. E temos o documento que está ali ao final na mesa, podedes consultalo se queredes. Nos vai a contar cales son os resultados dese traballo. Lo primero de todo, muchas gracias Adega por invitarnos a participar en estas jornadas. Me hubiera gustado muchísimo estar ahí con vosotros, pero bueno, cosas del trabajo, al final no he podido ir. Pero gracias a que tenemos estas tecnologías, que a ver si aprendemos a controlarlas del todo, puedo contaros un poco lo que es la red y el trabajo que os ha contado María. Lo primero es que Composta en Red, que es una asociación de entidades locales que de alguna forma están relacionadas con el compostaje doméstico y comunitario. La mayoría, como os ha dicho María, de nuestras entidades asociadas son municipios o ayuntamientos o agrupaciones de ayuntamientos o mancomunidades, ese tipo de cosas. Pero también tenemos otro tipo de socios, que son los socios observadores, entre los que están asociaciones como Adega, Amigos de la Tierra y otros, y también empresas que se dedican al mundo del compostaje. Entonces, nuestros principales objetivos son el compartir un poco esta idea de que a través del compostaje doméstico y comunitario no solamente estamos disminuyendo la cantidad de residuos y reciclándolos, sino que estamos previniendo en general la proliferación de estos residuos. Además, como ya vais a ver ahora en los resultados del trabajo, se ha visto que la gente que hace compostaje doméstico y comunitario es capaz de separar mejor el resto de las fracciones, con lo que tiene una buena repercusión a nivel de educación ambiental. Entonces, bueno, la red sobre todo se forma para dar impulso, fomentar y promocionar políticas públicas para el compostaje doméstico y comunitario de los residuos orgánicos. También pretendemos potenciar la acción conjunta de todos los integrantes de la red, por ejemplo, participando yo hoy con vosotros, y otros días viene la gente de Adega aquí a nuestras jornadas y a nuestros congresos a participar, apoyando las nuevas experiencias, tanto a nivel técnico como a otros niveles. Formular criterios de evaluación y unificar indicadores, que esto es algo que nos está costando un poco, pero aquí estamos trabajando mucho en ello. Y luego buscar líneas de financiación que tan necesarias son en estos tiempos que corren, que está la gente un poco falta, ¿no? La mayor parte de los proyectos que hacemos nosotros son de estudio y difusión. Hasta ahora hemos organizado 2 seminarios. Un primer seminario, ojalá vierais las fotos, sería un poco menos aburrido. Un primer seminario sobre compostaje doméstico y comunitario en Pamplona en octubre de 2010, en el que asistió mucha gente. Y un segundo seminario el año pasado, en 2012, en Barcelona. Este año... Uy, espera, voy a quitar un poco de luz, que se me ve muy mal.
Este año tenemos en Madrid, el día 12 de diciembre, un tercer seminario al que ya aprovecho para invitaros a todos. Como todos nuestros seminarios, la participación es gratuita y estamos deseando que venga un montón de gente interesada en el compostaje doméstico y comunitario. Y como os decía María antes, os voy a comentar un poco las conclusiones principales del trabajo más grande a nivel de horas de empleo, de gente trabajando, que ha sido un libro sobre la situación del compostaje doméstico y comunitario en el Estado español. Como veis, todos se parecen mucho los títulos. Bueno, es una investigación que hemos tardado 2 años enteros en hacerla y el equipo de trabajo, que comprendía muchas entidades, prácticamente todos nuestros socios se han visto involucrados de una forma u otra en el trabajo, incluida Adega, que participó en un par de capítulos, ha sido coordinado por Albert Torras, del área metropolitana de Barcelona, que sé que no lo tenéis ahí con vosotros, pero seguro que alguien cercano a él o que lo conoce está. El trabajo lo dividimos en distintas fases. Tuvimos una fase preliminar en la que definimos bien lo que queríamos y buscamos las metodologías que nos parecieron más apropiadas. Luego una primera fase hasta octubre de 2010, en la que nos dedicamos sobre todo a recopilar información que está, como si lo habéis intentado, está muy difusa, muy dispersa, no está completa. En Internet no encontramos todo lo que necesitamos, llamando por teléfono tampoco, es complicada. Entonces empleamos mucho tiempo en esta recopilación. La documentación que conseguimos después de esto, que tuvo un formato de primer borrador de trabajo, analizaba sobre todo la situación de 4 comunidades autónomas en las que más presencia tenemos nosotros: Cataluña, Galicia, Madrid y Navarra. El trabajo de Galicia se encargó de hacerlo María de Adega y también los compañeros de Amigos de Aterra. Luego hicimos una segunda fase que duró hasta mayo de 2012, en la que ampliamos el proyecto ya con la información que teníamos, un escrito que es lo que tenéis vosotros, el resumen más o menos de lo que tenéis vosotros, ya escrito a 22 manos. Aquí, en mayo de 2012 fue cuando hicimos lo que os he contado antes, el segundo seminario, y ahí pedimos a la gente que quisiera ampliar, aportar información, que nos la aportara para luego incluirla. En la tercera fase, que ha sido la finalización del estudio, que hemos editado y hemos publicado el libro. El libro lo tenéis en la página web, se puede comprar, pero vamos, un resumen bastante completo, es lo que le he enviado a María y que podéis también consultarlo en la página web nuestra, que bueno, da lo mismo, viene ahí, viene en vuestra documentación. Vale, la metodología que hemos usado es muy diversa. Por un lado, se hicieron muchas encuestas, se encuestó a más de 50 personas significativas para el proceso de compostaje en España. Prácticamente en todos los sitios donde sabíamos que había compostaje llamamos y preguntamos, hicimos encuestas. Aparte hicimos entrevistas más en profundidad a aquellos que llevaban más tiempo en relación con el compostaje o aquellos que tenían más ganas de contarnos cosas. Aparte recopilamos todo tipo de producciones, libros, manuales, folletos, artículos de páginas web, todo. Hicimos algunas visitas de campo allí donde se pudo llegar y aparte buscamos, como ya os digo, la información en Internet, que es muy difusa, tiene distintos niveles de profundidad, lo cual nos llevó bastante trabajo. Bueno, con eso tenemos una idea de cuántos municipios están haciendo proyectos de compostaje y cuántos compostadores hay. Os voy a dar los datos de febrero de 2011. Como veis, nada más acabar el proyecto hay que volver a actualizarlo. Y en ese momento había unos 160 a 180 municipios haciendo compostaje, algunos no sabíamos si lo habían dejado, y más de 5.000 compostadores. Y estamos seguros que ahora mismo casi hemos duplicado, porque tanto en las comunidades vuestra, en Galicia, como en Asturias, con todos los proyectos de Cogersa, como en Navarra, que también han ampliado muchísimo el número de proyectos, y como se están empezando algunos en Tenerife, sabemos que se ha ampliado hasta probablemente casi el doble. Vale, y ahora ya os voy a contar las principales conclusiones que hemos extraído del trabajo.
La primera parte que estudiamos fue la normativa que afectaba al compostaje. Como ya os habrán dicho hoy seguramente varias veces, en julio de 2011 se traspuso la Directiva Marco de Residuos a nuestra ley, que es la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Por primera vez se define el compost como una enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento aerobio y termófilo de residuos biodegradables, y no se considera el compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento. Esto es muy importante, ya que ese supuesto compost, que en realidad no lo era, estaba dando una mala imagen al compost, y además estábamos mezclando cosas que realmente no tenían que ver. Este bioestabilizado, que se llama ahora, tiene una bajísima calidad debido a que lo hacen con los residuos de la bolsa resto. Digamos, entonces la cantidad de impropios que hay con la materia orgánica es tan grande que el compost que se produce de esta forma está altísimamente contaminado. Entonces es muy importante que ya no puedan llamar compost a esto y que ahora el compost solo pueda proceder de residuos que han sido separados en origen. Lamentablemente, entre los objetivos de la ley, que como ya os habrán contado, decían que antes de 2015 tenía que haber recogida separada de papel, metal, plástico y vidrio, no aparece la materia orgánica. Entonces, no aparece ahí como objetivo antes de 2015, pero sí aparece que las comunidades autónomas deben garantizar que antes de 2020 al menos un 50% del peso de los residuos puedan reutilizarse o reciclarse, ¿no? Y ahí sí meten los bioresiduos. Entonces ya no tenemos el objetivo apremiante de 2015, pero bueno, tenemos ese de 2020. Por lo tanto, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen que empezar a ponerse las pilas para conseguir ahora ya en 8 años, separar el 50% en peso de los residuos. Además, la ley también reconoce que las autoridades ambientales tienen que adoptar unas medidas para la recogida separada de los bioresiduos en concreto. Y una de las posibilidades, uno de los métodos de recogida separada de los bioresiduos es el compostaje doméstico y comunitario. Aunque, como veis, no hay una imposición legal para que se empiecen a separar bien los residuos y para fomentar el compostaje, bien a nivel de planta, bien a nivel comunitario, bien a nivel doméstico, sí que se empieza a incentivar, sí que empieza a aparecer en la ley el compostaje comunitario como una manera de separar, ¿no?, la fracción orgánica. Vale. Cuando nos pusimos a estudiar los distintos proyectos de compostaje, los proyectos más habituales son los de autocompostaje, que supongo que ya os habrán hablado de ellos. Los proyectos de autocompostaje son aquellos en los que una entidad reparte una serie de compostadores o compostadoras, los llaman en otro sitio, y haciendo una difusión del proyecto consigue una serie de participantes dentro del municipio. A estos participantes normalmente se les da una formación y luego se les hace un seguimiento. Los ayuntamientos o las entidades organizadoras de los proyectos normalmente dan un compostador, prestan una trituradora, que normalmente es de uso comunal, y además dan un manual y proveen algunas veces de herramientas de volteo. Esto vimos que era completamente homogéneo para todos los proyectos. En algunos dan algunas cosas, en otros dan otras, pero siempre al final acaba siendo igual. Una primera fase de difusión, como os comentaba, una segunda fase de formación a los participantes y una última fase de seguimiento. Cuando fuimos a estudiar los perfiles de usuarios, es decir, quién se está apuntando a esos proyectos, quién decide hacer compostaje doméstico en su casa, vimos que normalmente los participantes son de mediana o de tercera edad, que emplean una media de 40 minutos a la semana en las tareas del compostaje. O sea, que esto es importante para luego decirlo en la parte de la difusión, ¿no? Esto no es una cosa que te va a llevar mucho trabajo. Y luego vimos que había dos tipologías diferentes dependiendo del tipo de compostaje. En el compostaje de jardín, en el autocompostaje, que también se llama, o nosotros lo solemos llamar compostaje doméstico, normalmente hay un perfil de usuario rural que tiene como objetivo conseguir abono y deshacerse de los restos, es una persona más práctica, y luego un perfil de usuario urbano que su objetivo principal es gestionar sus residuos, que está altamente concienciado
me he hecho un poco lío, o sea, tiene una alta conciencia ambiental, digamos. Estos son en cuanto al compostaje de jardín. Y todos los que hacen compostaje comunitario y vermicompostaje, que como luego veremos ahora mismo, vamos a ver, es un compostaje un poco más especializado, es gente que tiene altísima sensibilización ambiental. Bueno, ¿esto qué nos dice? Que podemos alcanzar no solo a gente que ya esté ambientalmente concienciada, que eso siempre son los primeros que se alcanza y es fácil de llegar a ellos, sino que hay un componente práctico en el proceso de compostaje, en el que tú, en vez de llevar tus restos, sobre todo la gente que tiene grandes huertos y grandes fincas, en vez de llevar tus restos al contenedor, que normalmente está lejos, los echas en tu compostador y que además obtienes un abono de calidad que si no tendrías que pagar, que sí que nos puede ayudar a conseguir a toda esa gente que a lo mejor no están especialmente concienciados, pero que sí ven una cosa práctica en esto. O sea, no necesitamos que todos estén muy concienciados para apuntarse a los proyectos, lo cual es muy importante, sobre todo en zonas rurales. ¿Qué tipos de proyectos encontramos? Pues como os digo, el más mayoritario, el que os he comentado antes, es el compostaje doméstico. Pero hay otro tipo de proyectos. Otro de los más extendidos es el compostaje en los centros educativos. Hay un grandísimo número de experiencias que además son muy diferentes unas de otras y que se pueden clasificar en investigaciones en el aula. Llevan un vermicompostador normalmente con las lombrices al cole y en la clase durante una semana o dos están estudiando distintas cosas sobre la lombriz, sobre su ciclo de vida. Luego hay otros proyectos que tienen que ver con la implicación de los alumnos en la gestión del centro. En estos proyectos normalmente el compostador está en las zonas del recreo o cerca del comedor y los alumnos se tienen que encargar por turnos, ir a echar pues los restos de sus meriendas si son frutas o los restos de las lechugas, así todo a unos niveles muy pequeñitos, pero sí que encontramos bastantes de estos proyectos. Y por último, hay algunos centros educativos que tienen compostaje asociado a actividades de huerto escolar. Como ya sabréis vosotros, en muchos colegios ahora mismo hay huerto escolar y es muy normal que al lado del huerto escolar haya un compostador y se esté haciendo compostaje con los restos solamente del huerto escolar. Hay pocos casos, contados, por ahora conocemos, en los que se intenta compostar toda la materia que se produce en los comedores o toda la materia que se produce en los colegios. Pero bueno, es una tendencia que suponemos que va a aumentar. Por otro lado, tenemos los proyectos de compostaje comunitario. Un proyecto de compostaje comunitario, supongo que también sabéis lo que es, pero por si acaso alguien no lo conoce, es un proyecto en el que se ponen grandes compostadores en zonas comunes y son los vecinos de una determinada zona, de una determinada comunidad de vecinos, de un determinado bloque, de un determinado barrio, los que llevan allí sus restos orgánicos. Tiene que haber una persona que se encargue un poco de la gestión final, de remover, de añadir la materia seca, pero en general son una manera de compostaje que puede imponerse en sitios donde las casas no sean unifamiliares, ¿no? Para el compostaje de jardín os podéis imaginar que es prácticamente necesario que las viviendas sean unifamiliares y tengan un pequeño jardín, una pequeña casa, o sea, tiene que ser casas o pequeños chalets. Aquí no, el compostaje comunitario se puede hacer en zonas de pisos o en zonas también de jardín, pero que ya no es necesario que cada uno tenga una parcela en la que tenga su compostador. Estos proyectos suelen estar asociados a proyectos de compostaje doméstico. Normalmente los municipios, cuando preparan un proyecto de compostaje doméstico, ponen un punto o dos de compostaje comunitario. Llevan implantados poco tiempo, son mucho más jóvenes, llevarán implantados 7, 8 años como máximo los más antiguos. Y tienen una amplia variedad de objetivos. Algunos quieren que todo el pueblo se composte y no se produzca casi una recogida de restos orgánicos. Y esto se está produciendo en algunos pueblos en Álava, por ejemplo, en el Burgo, que es un pueblo socio, tienen 6 grandes áreas de compostaje comunitario y prácticamente toda la materia orgánica va a los compostadores, tiene que pasar pocas veces el camión.
Y otros no, y otros son, pues eso, meros complementos de los proyectos de compostaje doméstico que sirven para educación ambiental, para que la gente sepa lo que es y tal. Me gustaría que vierais aquí las fotos de las áreas de compostaje, pero bueno, luego os podéis meter en la página web y verlas. La verdad es que quedan bonitas y todo. Las diferencias entre estos proyectos son más o menos el diseño del área, de dónde se saca el material estructurante. Como sabéis, en el compostaje necesitamos una parte de material fresco que se suele obtener de los restos de cocina o de huerto, pero luego también tenemos una parte de material seco que en los casos de compostaje comunitario se suele sacar o bien de los jardines de la comunidad, si es que es una comunidad de vecinos, o bien si es a nivel municipal del propio servicio de jardinería del municipio, que lleva hacia la zona del área de compostaje pues los restos que ha ido cogiendo de las podas y de los arreglos de los jardines. Aparte es muy diferente, también encontramos muchas diferencias en cuanto al supervisor del área. Se ha inventado una figura lo inventaron los belgas, que se llama Master Composter, y que lo que hace es que es un voluntario o dos del mismo municipio, de la comunidad de vecinos, a donde se está haciendo, que es el que se encarga. Normalmente se encargan en su tiempo libre, es gente jubilada o prejubilada que, bueno, que le gustan estos temas y que se acerca y se encarga de remover, de ver que estén bien hechas las proporciones y todo eso. Y otra cosa que diferencia unos proyectos de otros es cómo se hace la formación de participantes, que en algunos casos por charlas, a veces les agrupan, a veces no. Bueno, ahí podéis ver un poco las diferencias. Como se está viendo que en algunos casos se produce vandalismo, se están inventando nuevos sistemas para que solamente los vecinos que participan en los proyectos de compostaje comunitario tengan acceso al compostador. Podéis ver en nuestra página, hay unos sistemas que han inventado muy majos con una tarjeta, de tal forma que solamente los participantes en el proyecto tienen esta tarjeta y ponen la tarjeta encima como si fuera así, como si fuera una tarjeta de crédito y echan, ¿no?, los restos y así el resto de la gente que no está participando en el proyecto pues no puede echar ahí otras cosas o utilizarlo como otro contenedor o lo que sea. Y por último queríamos hablaros un poco de los proyectos de vermicompostaje. El vermicompostaje, como ya sabréis, es un compostaje que se realiza con lombrices. La lombriz que se utiliza suele ser la lombriz roja de California y el vermicompostaje se suele plantear para pisos o viviendas en altura. ¿Por qué? Porque teniendo cerrado el vermicompostador, que es como se llama el recipiente donde se hace el vermicompostaje, puedes tener ahí las lombrices en unas buenas condiciones de humedad y temperatura, que es lo que mejor les viene a ellas. Entonces, este tipo de proyectos también, como pasaba con los proyectos de compostaje comunitario, están asociados a proyectos de compostaje doméstico. El municipio, cuando suelta un proyecto de compostaje doméstico, una de sus partes es para aquellas personas que no tienen un chalet, no pueden hacer compostaje en su jardín, pero bueno, les dan la opción de hacer compostaje con lombrices. Normalmente se desarrollan por asociaciones y municipios. Requieren una mayor inversión, lo cual también es problemático ahora mismo. Y tienen una altísima capacidad de implicación. La gente que tiene las lombrices en su casa y que hace vermicompostaje se ha visto que es gente altísimamente concienciada, que hacen mejor separan mejor las otras fracciones de la basura y también participan en los proyectos que el municipio o que la asociación les vaya proponiendo. Gente mucho más, digamos que esto es, para ya tener un vermicompostador en tu casa necesitas que la persona esté muy concienciada. Vale. Otra parte muy importante del proyecto fueron las estimaciones económicas. Para estas estimaciones se comparó un modelo centralizado de gestión con el modelo de compostaje doméstico. Por supuesto, fue muy difícil obtener los gastos reales que se producen en los proyectos de compostaje doméstico, ya que normalmente están en parte integrados en presupuestos diferentes. Por ejemplo, si la formación la hace un técnico de un ayuntamiento, pues normalmente este técnico no tiene una partida distinta para pagarle, sino que se le paga de su sueldo y así. Aún así, se vio que el tratamiento con compostaje doméstico resultaba
más barato que el tratamiento con un quinto contenedor discriminado y también con la recogida puerta a puerta. Claro, sabemos que el compostaje doméstico tampoco es una solución para todos los casos ni para todas las personas, pero sí creemos que hemos demostrado que el compostaje doméstico podría implantarse como una herramienta más dentro de la gestión de los biorresiduos. Que además, bueno, sabemos que con el compostaje doméstico no se eliminan todos los residuos orgánicos y por lo tanto el tratamiento centralizado y el compostaje doméstico pues tendrían que ser dos sistemas complementarios de gestión de los biorresiduos, de la materia orgánica. Además, la implantación del compostaje doméstico, si está hecho de manera dispersa, no supone un ahorro de costes porque los camiones tienen que seguir pasando por todas las calles, digamos. Entonces, bueno, tenemos datos positivos en cuanto a que el coste de los proyectos no es muy alto. Además, es un coste que se suele rentabilizar en actividades de educación ambiental y tal, pero bueno, no es al fin lo más definitivo. Estamos haciendo ahora estudios de qué cantidad de materia orgánica deposita la gente en el compostador y por lo tanto no lo depositan en los cubos de la calle, en los cubos verdes. Ya sabéis que en algunos sitios hay recogida selectiva de materia orgánica y ahí sí, con esa materia orgánica se puede hacer compostaje en planta de bastante buena calidad, pero en otros lugares, por ejemplo en Madrid, todavía no tenemos implantada la recogida selectiva de materia orgánica y por lo tanto es muy importante este tipo de proyectos que nos sacan del sistema una cantidad de recursos interesantes que de otra forma los perdemos en la mezcla esta total que va al final al vertedero o a la incineradora. Vale, entonces, ¿cuáles son las principales conclusiones del estudio? La primera es que falta una mayor dimensión del compostaje doméstico en España. O sea, la mayoría de los proyectos al final son herramientas de educación ambiental para la ciudadanía, pero no pretenden ser proyectos de gestión de los residuos. Nosotros proponemos que los proyectos de compostaje doméstico no sean solo educación ambiental, que también lo son, sino que además sirvan realmente para la recogida, para la gestión de los biorresiduos. Además, hace falta una metodología que establezca el volumen y el peso de la fracción orgánica tratada. Como os digo, estamos desarrollando ese proyecto ahora. Esperamos poder presentar las primeras conclusiones en el seminario de Madrid. Pero bueno, falta una metodología fácil para que todos podamos aplicarlos en nuestros distintos proyectos. Además, se podría estimular el compostaje doméstico y comunitario a través de la normativa, que como vemos es muy perezosa. En muchas comunidades autónomas no existe una ley propia de residuos, se basan solamente en la ley general del Estado y los planes de residuos muchas veces no llegan al compostaje doméstico. Entonces, al final se quedan un poco cojos en las cuestiones de biorresiduos. Y en ocasiones las subvenciones solo sirven para iniciar el proceso. La continuidad de los proyectos que disponen de financiación propia es mucho más elevada que aquella de los que dependen de subvenciones externas. Se han visto que una gran parte de los proyectos que empezó a subvencionar el Ministerio de Medio Ambiente, una vez se ha ido la financiación, se han dejado muertos. Por eso os digo que había esa diferencia entre los proyectos que sabemos que han existido y los que están actualmente en marcha, porque muchos se han dejado. Una vez que cesa la financiación externa, el proyecto cesa. Por lo tanto, las entidades que se encargan de hacer los proyectos tienen que estar implicadas y realmente tomárselo como una parte de su responsabilidad, porque si no, al final sí que se pierde todo ese recurso y todo ese esfuerzo que se ha hecho en un momento dado. Y por otro lado, nuestra última conclusión es que los proyectos en sí mismos no son muy costosos, pero en el momento actual pueden sufrir recortes o desaparecer si no tenemos técnicos y personal que tengan los objetivos muy claros y que sepa que esto es una cosa a medio y largo plazo y no solo a corto. Y hasta aquí el resumen de nuestro libro, que como ya os he comentado antes, nos lo podéis pedir y os lo mandamos. O si no queréis comprarlo, podéis leeros el resumen, que es un poco lo que os he contado yo, pero un poco mejor, un poco más amplio, ¿no? Con más datos.
Ya por último, os quería contar los proyectos que tenemos en marcha en Composta en Red, por si estáis interesados en alguno. El primero es la primera edición de los cursos online sobre compostaje doméstico y comunitario, que esperamos que salgan para febrero o marzo del año que viene. Estarían destinados a técnicos de entidades locales, a personal de asociaciones y empresas y a todas las personas que puedan estar interesadas en este tipo de técnicas. Y por otro lado, nuestro proyecto estrella del momento, que es el tercer seminario sobre implementación, desarrollo y seguimiento de proyectos de compostaje doméstico y comunitario, que, como os he comentado antes, se va a celebrar el día 12 de diciembre en el Ministerio de Medio Ambiente, en Madrid, al que estáis todos invitadísimos y esperemos poder veros algunos por lo menos por allí. Podéis consultar toda la información sobre las ponencias que se van a dar, cómo va a estar organizado en la página web nuestra, que seguro que tenéis en la documentación. Y nada, siento no haberos puesto la presentación, que creo que hubiera hecho mi charla un poquito más amena y que os hubiera dado mucha más información, pero bueno, todavía no sé utilizar muy bien estas tecnologías y hasta aquí, vamos, que no he sido capaz de ponéroslo a la vez que hablaba. Bueno, hola, Bea, ¿me ves? Sí, te veo, Fin, sí. ¿Qué tal? Hola, muchísimas gracias por tu intervención. Nosotros también somos un poco noveles en estas cuestiones de la videoconferencia, pero como ves vamos avanzando. Ese resumen y si quieres también tu presentación, me imagino que sería un PowerPoint. El resumen ya está disponible para los asistentes a las jornadas en nuestra carpeta remota de Dropbox. Por favor, revisad vuestros correos electrónicos porque tenéis ahí la invitación para poder descargar toda la documentación del curso y cualquier cosa que nos quieras enviar posteriormente también la subiremos a esta carpeta para compartirla con todos y todas. Bien, ¿tenéis alguna pregunta para Bea? Vamos a aproveitar as tecnoloxías para darlles uso, non únicamente. Bueno, vou comezar eu, para ver se se anima todo. Mira, Bea, has hablado de que muchos de los programas de compostaje casero o doméstico están todavía en la fase de proyectos de educación ambiental, que está muy bien, pero muchos ayuntamientos que hoy, en concreto en Galicia, están buscando desesperadamente un sistema o sistemas alternativos para tratar sus residuos sólidos urbanos, quieren dar ese paso, quieren saber cómo se puede hacer para que de esos proyectos de educación ambiental, que son muy bonitos y fantásticos y la gente año tras año se implica cada vez más y son cada vez más demandados por la ciudadanía que prueba y ve que funcionan, cómo se puede hacer para dar ese salto cualitativo y también cuantitativo y pasar a ser realmente una alternativa para muchos ayuntamientos, para muchos concellos que aquí en Galicia cumplen perfectamente las condiciones para poder desarrollarse tanto proyectos de compostaje casero como comunitario debido a la pequeñas entidades de población, son núcleos muy dispersos, a la lejanía de los grandes centros de tratamiento y en los que este tipo de proyectos serían ideales. ¿Cómo se puede hacer para pasar de la educación ambiental, que ahora está funcionando muy bien y ADEGA y otros grupos ecologistas estamos llevando a cabo bastantes programas aquí en Galicia, a la realidad de tratar los residuos sólidos urbanos y sobre todo la materia orgánica, claro que sí, a nivel municipal? ¿Puedes dar así alguna pista para los alcaldes técnicos municipales que hoy asisten y que tengan un poco una idea de por dónde tirar? Bueno, pues las pistas son muy fáciles. O sea, hasta ahora tenemos una pequeña proporción de la población que hace compostaje doméstico comunitario y necesitamos que sea toda la población. ¿Qué tenemos que hacer para que sea toda la población? Pues dependiendo del dinero que tengamos. Si tenemos poco dinero, que es lo normal, parece que es más barato generar proyectos. Esto no lo estoy haciendo yo, no sé qué significa todo esto. Sí, tú dale a cerrar. No, si yo no veo nada en mi pantalla, o sea, lo veo ahí. Bueno, correcto. Da igual. A ver, ¿qué se puede hacer? Pues lo primero, ampliar los proyectos de compostaje doméstico. O sea, tener más compostadores, que todo el mundo que de verdad quiera un compostador en su casa. Que no se pueden pagar los compostadores porque son muy caros, no pasa nada. Que un compostador sea de plástico, no se ha visto que no hace mejor el compost que uno de palés. O sea, hay muchas formas de hacer las cosas y no todas requieren mucho dinero.
Otra cosa que se puede hacer es empezar a hacer recogida selectiva. Si tú tienes la materia orgánica separada del resto, de la zona resto, vosotros ya la tenéis separada, ¿no? Sí. Si ya lo tienes así, se pueden hacer, que se ha visto que a lo mejor vais a presentar vosotros, no sé si bien vuestro programa, hay casos en Cataluña, que se pueden hacer pequeñas plantas de compostaje a nivel municipal, que es como hacer un compostaje comunitario, pero más grande. Entonces, es relativamente barato en municipios pequeños tener una zona donde se llevan estos restos orgánicos, se mezclan con las propias podas de los residuos, con las propias podas de los jardines o de las zonas comunes del municipio y se va haciendo el compostaje. Ya te digo que hay experiencias en Boadella, que está en Cataluña, hay experiencias en País Vasco, ahora estamos empezando a conocer experiencias en Canarias, y son cosas que se pueden hacer con muy poco dinero. Si no, el compostaje comunitario nos quita también una grandísima presión. Hay mucha gente que vive en piso que no quiere tener un vermicompostador porque, oye, le dan asco las lombrices o no le gusta tener eso en su casa o lo que sea, pero sí puede bajar su bolsa y en vez de tirarla al contenedor verde, la echan a la zona de compostaje comunitario. En casi todos los pueblos hay un alguacil, hay una persona que se encarga de cosas del ayuntamiento, por pequeño que sean, suele haber un responsable y esto no implicaría más que cualquier otra tarea que tiene. Entonces, la idea es, si necesitan que les demos ideas, si necesitan que les ayudemos técnicamente, que nos escriban o que se escriban a vosotros, pero que no haya ningún municipio que quiera hacer estas cosas y que no las haga porque no sepa cómo, porque estamos para eso nosotros. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Espera un momento. Voy a pasar el micro a uno de los asistentes. Quizás no lo veas, pero lo escucharás perfectamente, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Hola, buenas. Sí, aquí estoy. Hola. Mira, una pregunta muy rápida. Lo que comentabas de convertir un poco los programas de compostaje comunitario en algo más de una herramienta de educación ambiental y convertirlos en unas herramientas reales de gestión de residuos. Yo te quería preguntar a este sentido si tenéis constancia en la red de algún municipio que esté aprovechando un poco todo el movimiento que está surgiendo en algunas ciudades de tamaño ya medio grande de lo que son las huertas urbanas, que muchas veces están gestionadas por los propios ayuntamientos y hacen a veces pequeñas experiencias de compostaje para los asociados a las huertas, pero que es una manera quizás sencilla de llegar a gente que ya parte de una cierta sensibilización y extender un poco el compostaje comunitario igual a un área de influencia mayor que la que puedes conseguir de otra manera. Simplemente, pues eso, saber si existe alguna experiencia ya en este sentido. Gracias. Bueno, pues yo no sé que exista ninguna experiencia en concreto como lo que tú dices. Sí que sé que en los huertos urbanos, por ejemplo, los que están en el municipio de Madrid, que aún no está, esto no lo lleva el ayuntamiento, son ellos mismos que se han formado como una red, ni siquiera están, bueno, la red de huertos urbanos de Madrid, ellos sí que están en algunos casos, bueno, en todos los casos tienen un compostador, les hemos estado incentivando y además en algunos casos sí que dejan a las personas que participan en el huerto no solamente traer los residuos de su casa. A ver, quiero decir, normalmente los compostadores de los huertos urbanos están para la materia orgánica que se genera en el propio huerto. Todos los restos del huerto, en vez de llevarlos al contenedor, pues los echan ahí. Y algunos sí que están ampliando para que las propias personas que participan en el huerto bajen los residuos orgánicos de su casa. Pero desde luego que es una buena idea y sería una forma muy fácil de sacar toda esa biomateria del sistema general de residuos, porque es gente que ya está muy concienciada, que ya participan en eso. No quiero ser pesada, pero en las jornadas estas de Madrid van a venir a presentarnos, la gente que está llevando el compostaje de la red de huertos de Madrid va a venir a presentarnos el proyecto y están viendo cuánta materia orgánica se está echando, si están funcionando bien los compostadores, todas esas cosas. Pero bueno, tu idea es muy buena y se les puede proponer a ellos. Lo que pasa es que bueno, ellos sí, su relación con el Ayuntamiento de Madrid, pues bueno, en otros casos no lo sé, no conozco de cerca otros ayuntamientos cómo están funcionando, pero desde luego es muy buena idea.
Hola, buenos días. Soy Luis Inchauspe, alcalde de Hernani, un municipio de Guipúzcoa, y mañana haré mi presentación. Pero en mi presentación sí que una de las partes que comentaremos es cómo estamos potenciando nosotros en nuestro municipio el compostaje, tanto el autocompostaje como el compostaje comunitario. Y justo hace poco hemos puesto en marcha un proyecto de huertos urbanos donde se han instalado también compostadoras comunitarias y sí, como decía aquí el compañero al hacer la pregunta, sí que mediante este sistema hemos llegado a que diversas familias que a nivel particular no habían solicitado participar en el programa de compostaje lo han conocido mediante la adjudicación, pues porque les ha tocado un huerto urbano, bien sean jóvenes, parados, según la categoría, y esto ha colaborado o ha permitido también que haya mayor petición de compostaje de estas personas, pero ya no en el huerto, sino en sus viviendas particulares, ¿no? Bueno, mañana igual lo contaremos mejor, pero sí que es una idea interesante, sí. Pues no te puedo decir nada más que muchas gracias por contárnoslo y que por qué no vienes a contárnoslo a Madrid el día 12, ¿eh? Solo tenemos un municipio vasco en la red, nos encantaría tener más, o por lo menos nos falta ser de la red para venir a contarnos esa experiencia que seguro que es muy interesante, y que daría idea a muchos otros alcaldes que a lo mejor se lo están pensando y no se acaban de atrever. Bueno, non hai máis preguntas? Queres aproveitar? Non? Bueno, moi ben, pois nada, agradecerche, Bea, moitísimo a túa presenza, o teu relatorio, ese sempre vos esforzos para estar hoxe aquí connosco, ainda que sexa de xeito virtual. Sei que o tentaches por múltiples vías para estar hoxe aquí físicamente, non foi posible, pero bueno, levas o noso agarimo, un bico dende aquí de Galiza e bueno, estaremos en contacto na rede de Composta en Red, de acordo? Muchas gracias. Hasta luego.